Me encantaban las actividades al aire libre. Acampar, ir de excursión, cazar, pescar, lo que se me ocurriera, aprovechaba la oportunidad para participar en ello. A mi novia le pasaba lo mismo. Nos unía nuestro amor mutuo por la naturaleza y la paz que nos aportaba. Ahora, me aterroriza pasar cualquier tiempo en el bosque. Esa cosa que oí allí, su voz aún persigue mis sueños. Decidimos hacer un viaje de fin de semana al Mogollón Rim, en el norte de Arizona. Íbamos a ir mi novia Allison y yo, mi amiga Amanda y su marido Dave, y mi hermana María con su novio Gabe. A los dos últimos no les gustaba la idea de pasarla mal en una tienda de campaña, por lo que todos fuimos a una bonita cabaña en una parte aislada del bosque cerca de un lago. El día del viaje, nos metimos todos en mi todoterreno y emprendimos el viaje de varias horas hacia las montañas. Después de lo que parecieron días, llegamos al desvío que nos había indicado el hombre que nos había alquilado la cabaña. Tardamos al menos una hora más en adentrarnos en las profundidades del bosque por un camino de tierra irregular hasta que llegamos a nuestra lujosa cabaña. No podía ocultar mi admiración, esperaba algo menos modernizado. Quizás sin cañerías naturales ni electricidad. María y Gabe estaban encantados, y los demás también parecían entusiasmados. Así que me dije que disfrutaría de este pedacito de paraíso en medio de la nada. Después de todo, ¿cuántas veces podría alojarme en un lugar así? Desempacamos nuestras cosas, encontramos la llave donde el texto decía que estaría, y entramos para encontrar otra nota. El sistema séptico se vació hace unos días, y la cabaña no se ha utilizado desde entonces. Encontrarás combustible para el generador en un cobertizo a unos 5 minutos a pie de la cabaña. Mantén las puertas cerradas y las luces apagadas después de las 10, de lo contrario podrías recibir atención no deseada. Espero que disfrutes de tu estancia. Ernest. Lo leí en voz alta y me reí. Tenemos baños interiores, electricidad y todas las comodidades modernas que podamos desear. Espero que nadie piense que estamos malviviendo aquí, bromeé. Mi hermana puso los ojos en blanco. Dave y yo terminamos de deshacer las maletas y recogimos cañas de pescar para todos. El lago está a 20 minutos a pie. ¿A alguien le apetece ir a pescar? Gabe y María se negaron, pero los demás fuimos al lago y, para nuestra sorpresa, estaba vacío. Lo tenemos todo para nosotros, dijo Dave dándome una palmada en la espalda. Espero que piquen los peces. Pasamos todo el día en el lago, riendo, pescando, bebiendo y pasándolo en grande. Después de varias horas maravillosas, recogimos nuestras capturas y emprendimos la caminata de regreso a la cabaña. Para cuando volvimos, el sol estaba desapareciendo tras las montañas, lo que nos dio la luz suficiente para encontrar el camino de vuelta a la cabaña sin sufrir daños. Al llegar, nos dimos cuenta de que las luces ya estaban encendidas. Supongo que consiguieron el combustible para el generador, dijo Allison, divertida. No pensé que saldrían de la cabaña. Esa noche, freímos el pescado y nos instalamos para pasar una agradable velada. Incluso Gabe y María disfrutaron del pescado. El viaje ya pintaba muy bien. Continuamos así durante 3 días. Cada uno disfrutando del viaje a su manera, con Dave, Allison, Amanda y yo saliendo a menudo temprano por la mañana para una excursión o para pasar algún tiempo en el lago y Gabe y María pasando el rato en la cabaña. Todas las noches apagábamos las luces a eso de las 9:45 para seguir los deseos de nuestro anfitrión, y todas las mañanas nos levantábamos temprano para otra aventura. Todo estaba saliendo de maravilla, todos nos lo estábamos pasando en grande. Entonces llegó la 4ª noche. La mayoría habíamos pasado el día en una caminata de 6 horas por senderos abruptos y estábamos agotados. Nos habíamos acostado pronto, recordando a Gabe y María que las luces debían apagarse a las 10 para evitar cosas como los osos. Pusieron los ojos en blanco, pero aceptaron. Me desperté a las 2:30 de la madrugada con el sonido de unos golpes aterradores. Lentamente, traté de incorporarme, pero sentí que la mano de Allison me agarraba el hombro mientras me miraba y sacudía la cabeza con fiereza. ¿Hola? Escuché la voz de un hombre llamando desde la puerta principal de la cabaña. Oigan,
Lamento molestarlos tan tarde, pero su luz estaba encendida y estoy un poco perdido. Estoy tratando de encontrar a mis amigos. Creo que me desvié en algún lugar. ¿Hola? La llamada continuó. Abrí la boca para hablar, pero Allison la tapó, susurrando. No hablemos, silencio. Parpadeé, mirándola con asombro. Después de un rato, los golpes cesaron y Allison pareció relajarse un poco. Hasta que escuchamos el sonido de algo golpeando suavemente la ventana de nuestro dormitorio. Cuando giré la cabeza para mirar, Allison la agarró y me besó apasionadamente. El golpeteo continuó durante varios minutos, mientras ella sostenía ese beso y mi rostro para que se mantuviera lejos de la ventana. Cuando el golpeteo se detuvo, me soltó. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Sabe que estamos aquí ahora, no se detendrá. Va a volver. ¿Qué es?, pregunté confundido. La cosa en el bosque. ¿Qué es eso?, insistí. Ella solo negó con la cabeza y se volteó para volver a dormir. Necesitamos irnos mañana, murmuró. No dormí mucho el resto de la noche. El sonido del hombre en la puerta y su desesperación, la insistencia de Allison en que lo ignoremos, todo me parecía tan extraño. Como si hubiera una pieza de este rompecabezas que me faltaba. Cuando finalmente desperté de mi sueño inquieto, Amanda y Dave ya estaban despiertos haciendo café. Cuando llegué, Dave se volvió hacia mí y me entregó una taza. ¿Le contaste a Ali una historia de miedo anoche o algo así? Está asustada. Blanca como una sábana. Nunca la había visto así. Parpadeé, mirando mi café y luego a Dave. Parecía tan alegre como siempre, como si nada extraño hubiera sucedido la noche anterior. ¿No escuchaste todo ese golpeteo anoche? ¿El tipo que se perdió?, pregunté, desconcertado. Mandy y yo dormimos como troncos. Debió haber dormido bien pasada la madrugada también. Hombre, esa caminata nos agotó mucho. Estábamos pensando en tomarlo con calma esta noche, ¿sabes? Tal vez irnos al lago y pasar un rato juntos. Asentí, mirando hacia abajo mi taza. Ali dijo que quiere irse a casa, murmuré. Eso no está bien. Amanda llamó desde atrás. Acabo de terminar de hablar con ella. Dijo que ustedes tuvieron un poco de miedo anoche. Que había un oso o algo tratando de entrar. O algo, respondí, sacudiendo la cabeza. Mira, creo que es una buena idea. Deberíamos regresar a la ciudad, tal vez solo irnos a casa. Dave puso una cara enojada. Pagamos mucho dinero para quedarnos aquí una semana, amigo. Solo hemos pasado 4 noches. ¿Podemos quedarnos al menos una más para sentir que ganamos algo? Sé que tienes el auto y todo, pero creo que tal vez Ali se asustó. No deberíamos apresurarnos a irnos. Suspiré, no había forma de convencer a estos dos para que se fueran, pero tal vez María y Dave estuvieran dispuestos a escuchar. Simplemente porque tu novia tuvo una pesadilla no significa que todos debamos empacar y huir. Declaró María sin rodeos. Nos lo estamos pasando genial aquí. Cuando encontré a Allison, todavía estaba muy afectada, con los ojos fijos en la distancia mirando profundamente hacia la línea de árboles donde no había nada. Oye, murmuré, haciéndola saltar. Lo siento, ¿podemos hablar? Se giró para enfrentarme directamente. Nadie quiere irse, ¿verdad? Todos creen que no es nada. Que estoy exagerando por un oso o algo así. Asentí, y ella suspiró abatida, encontrando un asiento en una de las sillas del porche. No estoy loca. Dijo oscuramente. He escuchado sobre esta cosa. Mi abuelo y mi papá solían contarme historias sobre esto. Me dijeron que nunca le dirigiera alguna palabra a eso. Nunca lo reconociera o lo mirara, porque si lo hacía y me reconocía, me llevaría. Me llevaría y me robaría todo sobre mí. Se estremeció. La forma en que contaban las historias, parecía como si hubieran visto algo así suceder. Me miró, con lágrimas en los ojos. ¿Recuerdas cómo te dije que mi papá murió cuando era joven? ¿Qué fue destrozado por un oso? Asentí. No fue así.
Esa cosa lo atrapó. Lo atrapó y le quitó todo lo que hacía a mi papá él mismo. Solo dejó lo que no necesitaba. Parpadeé mientras me contaba esta historia. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo puedes estar segura de que no fue un oso o algo así? Presioné. Porque lo escuché. La noche después de que los equipos de búsqueda encontraran lo que quedaba de él. Escuché a mi papá llamándonos. Todos lo hicimos. Susurró. Y mi abuelo me abrazó fuerte, y me dijo, no hablamos con la cosa en el bosque. Necesitamos irnos. Lo repitió de nuevo. No podemos quedarnos aquí. Suspiré, asintiendo. ¿Qué tal si consigo un motel de regreso en la ciudad? Solo es un viaje de 3 horas, y puedo volver por los demás mañana. Ella negó con la cabeza desesperadamente. No estarán aquí mañana, ¿no ves? Los va a tomar, no escucharán. Ali, mira, yo entiendo lo que estás diciendo. Tienes miedo, y suena como si lo que sea que haya pasado fue muy traumático. Puedo sacarte de aquí, pero no puedo simplemente obligar a los demás a irse también. Asintió derrotada y me miró. Me quedaré esta noche, pero quiero que te quedes conmigo, y quiero que hagas todo lo que te diga. Asentí con seguridad y tomé su mano. Tienes mi palabra. Pasamos el día en la cabaña. Allison pasó tiempo reforzando la puerta del dormitorio con tablas de madera, para diversión de todos los demás. La seguí, brindándole toda la ayuda que pude, y para cuando cayó la noche, nuestra habitación era una verdadera fortaleza. No hablen con nadie esta noche. Les dijo a todos antes de apagar las luces y acostarse. 2:30 AM. La puerta retumbó con golpes desesperados. Hola, por favor, necesito ayuda. Hola, vengan, sé que están ahí. Vi el auto afuera, por favor. Los golpes sacudieron las ventanas delanteras de la casa. ¿Qué demonios? Escuché gritar a Gabe. Lo escuché pisando hacia la puerta. Me levanté para ayudar, para detener, para hacer algo, pero Allison mantuvo un firme agarre en mi hombro, negando con la cabeza fervientemente. Hola. ¿Hay alguien ahí? Escuché una voz. Por favor. Era una voz diferente, femenina esta vez. Sí, ya voy. ¿Cómo demonios encontraron este lugar ustedes? Escuché desbloquear la puerta y abrirla de par en par. Me dejaste la luz encendida. Escuché gritar a Gabe, pero fue interrumpido. Hubo gorgoteos de dolor, los sonidos de la carne siendo desgarrada. Luego escuché a María gritar aterrorizada. Hubo un choque, como si algo masivo hubiera chocado con los muebles en la sala de estar de la cabaña. Ayúdenme, por favor, lo atraparon, ayuda. No corras tan rápido, María. Escuché la voz de Gabe llamar. Apenas puedo seguirte. Creo que ella dejó de correr, porque todo lo que escuché fue un grito. Hubo un clic y un fuerte van. Escuché un grito, inhumano y sobrenatural. Otro van, seguido de otro grito. No sé qué demonios eres. Pero no te irás con vida. ¿Por qué no? Podríamos ser todos amigos aquí. Regañó la voz de María. Niño tonto, niño tonto. Niño tonto. Se burló la voz de Gabe. Escuché un gruñido y un grito de dolor. Luego escuché a Amanda. Dave. Dios mío. Un choque. Luego la casa cayó en un silencio espeluznante. Allison apretó mi hombro como una tenaza. Los pasos resonaron. Pesados y con propósito. Hubo un golpe en nuestra puerta. Oye, hombre, estamos listos para irnos. Escuché la voz de Dave llamar antes de que otro golpe resonara. Ven, tonto. Llamó María. Es lo suficientemente temprano para que nosotros adelantemos el día. Exclamó Amanda.
Esta cosa estaba usando las voces de mis amigos. Sentí la bilis subir a mi garganta, apenas podía contener el vómito mientras Allison me miraba desesperadamente. Alice, nena, ¿por qué no eres una buena niña y abres la puerta para papá? Tengo tantas cosas que mostrarte. El color de su rostro se desvaneció por completo. Miré la puerta con horror mientras la voz continuaba. A papá no le gusta todo este escondite, voy a entrar. Los golpes pasaron de suaves a furiosos, golpeando violentamente. Vi cómo la madera comenzaba a astillarse entre las tablas que la reforzaban. Allison me miró fijamente a los ojos. No le hables, murmuró. ¿Entiendes? Asentí. La puerta explotó y Ali arrojó las mantas sobre nuestras cabezas, protegiéndonos del impacto de la puerta astillada. Luego, la calma cayó sobre todo nuevamente. Pude escucharlo más claramente ahora, cada paso que daba sonaba como el crujido de ramas antiguas. ¿Dónde estás, cariño? Háblale a papá. La cosa llamaba mientras se movía más adentro de la habitación. De repente, sentí una presión en la cama. Objetos poderosos y delgados como ramas se enrollaron alrededor de mí. ¿Qué es esto? ¿Algo que decir? La voz de Dave susurró. Sentí un dolor agudo y punzante en el muslo, y al mirar hacia abajo, lo que parecía una colección de ramas retorcidas entretejidas para formar una garra se clavaba profundamente en la carne. La mano de Allison se posó sobre mi boca. Quería gritar de dolor, pero me mordí la lengua. Mordí tan fuerte que el sabor metálico de la sangre inundó mis sentidos. El mundo daba vueltas, el dolor era excruciante. ¿Ningún llanto? ¿Ningún dolor? Algo rasgó mi espalda, mis ojos se abrieron desmesuradamente cuando sentí el calor que comenzaba a enfriarse en las sábanas debajo de mí. Oh, esto no es nada divertido. Gabe gritó, y luego escuché algo más. Una mezcla de animales rugiendo al unísono, oso, león de montaña, lobo, ciervo, jabalí. Era una cacofonía de bestias, y estaban furiosas. Escuché golpes contra los estantes, madera astillándose y vidrios rompiéndose. Nada. Nada. Muchas voces gritaron al unísono. Háblame. No dije nada. La cosa en nuestra habitación se golpeaba violentamente contra las paredes y la decoración. Rugió durante lo que se sintió como horas agonizantes, y yo estaba allí sangrando. Finalmente, el ruido cesó. Bien, dijo una voz que ninguno de nosotros reconoció. Bien. Escuché a la criatura alejarse a paso firme y la puerta principal fue arrancada de sus bisagras. Bien. Escuché un grito afuera. Estuvimos allí un rato más, y sentí que me mareaba, el dolor era insoportable. Cuando Allison retiró las mantas, eché un vistazo al reloj. 3:45, un poco más de una hora. Eso fue todo. Quería reír, pero tan pronto como el aire fresco del exterior me golpeó, perdí el conocimiento. Desperté en el hospital, evidentemente había estado inconsciente durante un poco más de un día. Allison estaba sentada en una silla al lado de mi cama, vendajes cubriendo muchos cortes y rasguños pequeños. Me dijo que le costó un esfuerzo, pero logró llevarme al auto y llevarnos a la ciudad, y que lamentaba algunos moretones en mi cuerpo que probablemente había sufrido durante nuestra huida de la cabaña. Me dijo que había subido con los alguaciles por la mañana para mostrarles lo que había sucedido. No había cuerpos, solo algunos pedazos de carne y mucho líquido rojo. Me mostró fotos que había tomado de todo lo que había pasado. La cabaña estaba destrozada, los pisos, los estantes, los muebles, todo estaba destruido. Parecía que había tratado de evitarlo, pero vi las marcas donde también habían dejado el aliento mis amigos. Han pasado 2 años. No he vuelto al bosque, ni he ido de campamento ni de pesca desde entonces. Allison y yo estamos casados ahora, supongo que un trauma compartido como ese nos unió. Ahora nos quedamos en el desierto, lejos de los árboles, pero ha habido algunas noches en las que juro que he escuchado a Dave llamándome. Ali me aseguró que eran solo malos sueños, que no venían del bosque, pero no ayudaba a aliviar mis miedos. Si esto no convence a nadie para que evite el bosque, entonces solo tengo un consejo:
no hablen con la cosa en el bosque. Si te está gustando, no te olvides dar me gusta y suscribirte. Me envió un extraño mensaje de texto desde el bosque. No puedo esperar a encontrarlo. En primer lugar, soy un chico de ciudad. No sé nada sobre exploraciones en el bosque ni de supervivencia en la naturaleza, y antes de aquel terrible día, el bosque más grande que había atravesado era el parque del centro. Las cosas también habrían seguido así de no ser por el extraño mensaje de texto que recibí de mi padre justo antes de salir del trabajo. Estoy perdido. Ven a buscarme. En el bosque. Decía todo en mayúsculas. Era extraño. Mi padre era profesor universitario y sus mensajes solían ser largos y gramaticalmente perfectos, pero el mensaje iba acompañado de un indicador de ubicación, un único punto rojo rodeado de verde. Al ampliar la imagen, vi que mi padre estaba en medio de algo llamado los bosques de Elijah Corben, una enorme reserva natural privada a unas horas de la ciudad. No había ningún sendero cerca de donde se encontraba mi padre, y la carretera más cercana parecía estar a una larga caminata de distancia. Le respondí con un solo signo de interrogación, pero el mensaje quedó sin leer. Llamé 2 veces, pero no lo cogió. Estaba irritado, pero más que eso, estaba preocupado. Mi padre era doctor, siempre había sido bastante intenso con sus intereses, pero últimamente había sido una obsesión tras otra. Desde que mi madre lo había abandonado unos meses antes, se había adentrado en extrañas madrigueras con la esperanza de encontrar una forma de cambiar radicalmente su vida. No tenía ni idea de lo que podía estar haciendo ahí fuera. ¿Senderismo? ¿Un retiro de meditación? ¿Quizá algo más peligroso, como buscar setas psicodélicas? Con un gemido, introduje las coordenadas que me había enviado en mi aplicación de mapas y salí al aparcamiento de la oficina, cubierto de nieve. Con mi polo azul, pantalones caqui y zapatillas de deporte, no estaba precisamente preparado para una excursión invernal. El chubasquero no me ayudaba mucho a combatir el frío y tuve que soplarme en las manos para mantenerlas calientes mientras arrancaba el coche. La luz de revisión del motor estaba encendida de nuevo, pero tampoco había tiempo para hacer nada al respecto. Como siempre, no era nada. Probablemente. Intenté ignorarlo y mantener la mente en lo que tenía que hacer, encontrar a mi padre, arreglar lo que fuera en lo que se había metido y tener una larga charla con el viejo sobre los peligros de adentrarse demasiado en sus obsesiones. En cada semáforo, sacaba el teléfono para buscar información sobre dicho bosque. No había mucho que encontrar. La página web de la fundación privada que lo gestionaba parecía sacada de principios de los años 90, colores chillones, el nombre de la reserva y una foto borrosa de algunos árboles. Había algunas entradas de blog escritas por personas que lo habían visitado, pero todas parecían un poco desquiciadas. Los artículos empezaban con normalidad, describiendo la ruta que había seguido el autor, el aspecto del bosque o los motivos de su viaje. La mayoría de los blogueros parecían estar metidos en temas de la nueva era o de espiritualidad alternativa, y visitaban los bosques para conectar con la naturaleza o recibir energía curativa. No tenía nada en contra de nada de eso, pero cuanto más leía, más siniestros empezaban a parecerme esos posts. El patrón era siempre el mismo. Primero, las frases empezaban a ser incoherentes, después, las palabras se espaciaban de forma extraña, apareciendo en mayúsculas como un extraño y espeluznante mensaje subliminal. Raíces profundas, hambre de hogar. Leí uno. Las ramas, estiradas y rotas, sin ojos en el bosque. Leí otra. Una imagen grotesca de los dedos de los pies de una persona transformándose en raíces ensangrentadas y clavándose en la tierra pasó por mi mente, y me di cuenta de por qué los posts me molestaban tanto. Eran igual que el mensaje de texto de mi padre. Igualmente inquietante era el hecho de que ninguno de los blogs se hubiera actualizado. La entrada sobre el bosque era siempre la última. Mirando hacia atrás, había otros detalles en los que debería haber reparado, detalles que parecían menores en aquel momento,
pero que más tarde adquirirían una gran y terrible importancia. El más revelador fue que ninguno de los autores de los 3 o 4 blogs que leí parecía capaz de indicar el tamaño exacto de la reserva natural que estaban visitando. Algunos afirmaban que se trataba de un pequeño parque, mientras que otros hacían creer que llevaban días mochileando por allí. Apartando de mi mente las incómodas posibilidades, aparté los ojos del teléfono y me centré en llegar a la reserva de una pieza. No vi muchos coches en la carretera que llevaba al bosque, ¿y por qué iba a verlos? No había nada más que colinas bajas y grises cubiertas de un bosque interminable. No vi carteles, ni áreas de descanso, ni siquiera vida salvaje. Sin embargo, había algo siniestro en aquellos árboles. Parecían observarme desde los bordes desmoronados de la carretera de 2 carriles cubierta de nieve. No me gustaba pensar que mi padre pudiera estar perdido entre ellos. Los propietarios del bosque, quienes quiera que fuesen, no se esforzaron precisamente en dar publicidad al lugar. El cartel marrón del parque no incluía información de contacto ni horarios de visita, y me pregunté cómo había conseguido mi padre acceder a él. La reserva no estaba vallada. Era demasiado grande para eso, pero había una puerta con barrotes al final del camino de acceso. Estaba totalmente abierto, con un solo par de huellas de neumáticos que avanzaban por la nieve. El bosque se cernía sobre mí y mi coche, ya de por sí pequeño, me sentía diminuto a su sombra. Conduje con los dientes apretados, estremeciéndome cada vez que mis neumáticos perdían tracción en el empinado camino privado. Había algo hipnótico en las sinuosas curvas, en el gemido del viento entre las ramas desnudas y en el estruendo de mi motor de 4 cilindros al abrirse paso entre la nieve. Si no hubiera sido por la cosa que se metió en la carretera, podría haber pasado de largo el coche de mi padre. Era oscuro y andrajoso, y se movía tan rápido que casi parecía volar. Frené en seco y sentí un nudo en el estómago cuando el coche se deslizó hacia un lado. Se detuvo con los neumáticos girando, a pocos centímetros de salirse por completo de la carretera. Con el corazón retumbando en mi pecho, miré a mi alrededor en busca de cualquier rastro de lo que hubiera sido, pero no había nada, ni siquiera huellas en la nieve. Sin embargo, mientras escudriñaba los árboles, divisé algo más en un aparcamiento situado más adelante, una silueta baja de color verde oscuro cubierta por una fina capa de nieve en polvo. Era el nuevo coche deportivo de mi padre. Aparqué con cuidado a su lado, apagué el motor y salí al aire helado. El bosque estaba en completo silencio. No me gustaba el silencio, me hacía sentir como si algo estuviera detrás de mí, esperando su oportunidad para atacar. La sensación era tan intensa, tan abrumadora, que no me atrevía a girarme para comprobarlo. Estaba seguro de que, si lo hacía, lo vería, un ser de ojos hundidos y dedos largos, con los dientes como alfileres goteando baba. Entonces la sensación pasó y volví a estar solo en el bosque. Tal vez fuera la lejanía del lugar o lo extraño de mi situación, pero había algo en el bosque que me afectaba. Saqué el teléfono para ver si tenía cobertura, pero me di cuenta de que se había quedado sin batería, aunque habría jurado que estaba casi cargado cuando salí de la oficina. El coche deportivo de mi padre era otro trofeo del divorcio. No me gustaba pensar cuánto había pagado por él, pero al menos parecía intacto. Las huellas se alejaban de la puerta y se adentraban en el bosque. Sabía que, sin mi teléfono, no tendría forma de pedir ayuda si me perdía, así que me hice una promesa: si no encontraba ningún rastro de mi padre al cabo de 10 minutos, abandonaría el lugar y dejaría que las autoridades se encargaran de ello. Me ceñiría al sendero y mantendría la carretera a la vista en todo momento. No había mucho rastro. Si no hubiera sido por las huellas, no habría tenido ni idea de dónde estaba el camino. También había algo raro en las huellas de mi padre, a veces se agrupaban, se alargaban o incluso desaparecían por completo. Al principio me pregunté si les había afectado la nieve, pero luego recordé que la última nevada había caído hacía más de 2 días. Se me ocurrió una idea escalofriante: si era así, ¿por qué estaba tan bien cubierto de nieve el coche de mi padre? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? De repente, sentí una necesidad imperiosa de mirar atrás para confirmar que mi memoria era correcta. Cuando lo hice, solo vi más bosque. No debería haber sido posible. Solo había caminado unos minutos.
La carretera había estado justo detrás de mí todo el tiempo, claramente visible a través de las ramas, hasta que dejó de estarlo. Ahora, mirase hacia donde mirase, veía lo mismo, altos árboles negros, cielo gris y un mar de nieve blanca inmaculada. Las huellas de mi padre también habían desaparecido. Me invadió una sensación de vértigo. Sin las huellas que me guiaran, no tenía forma de saber por dónde había venido ni hacia dónde me dirigía. La carretera podía estar a solo 5 minutos a pie, pero podría perderme durante días si tomaba la dirección equivocada. Me obligué a controlar la respiración y a pensar. El sol había estado a mi izquierda cuando me adentraba en el bosque, así que si lo mantenía a mi derecha mientras caminaba de vuelta, seguro que acabaría encontrando el camino, ¿no? Media hora más tarde, sin embargo, solo había conseguido adentrarme más en el bosque. Aquellos árboles centenarios parecían aún más siniestros a la luz sombría del sol poniente, y me estremecí con mi chaqueta barata. Me habría servido para esperar a entrar en un club en una noche fría en el centro, pero aquí, en pleno invierno, era casi inútil. Una ráfaga de color parpadeó en el borde de mi campo de visión, algo rojo colgaba de un árbol muerto unos metros más adelante. Con un nudo en el estómago, me acerqué, era el abrigo de invierno de mi padre. Habría reconocido aquella cosa vieja, descolorida y manchada en cualquier parte, me había burlado de él tantas veces, intentando convencerle de que se comprara uno nuevo. Pero hacía mucho frío. ¿Por qué se habría quitado el abrigo? Se me erizó el vello de la nuca. Por el rabillo del ojo, vi algo que me miraba desde detrás de un árbol, a unos 3 metros de distancia. Me pareció vislumbrar unos ojos desorbitados y una sonrisa llena de dientes, pero cuando me di la vuelta, lo que fuera ya se había ido. ¿Me lo había imaginado? Sacudí la cabeza y me dije que siguiera adelante. Quise llamar a mi padre, pero me pareció una mala idea romper el silencio. Una idea peligrosa. Richard. La voz que había pronunciado mi nombre estaba tan cerca que podía sentir su aliento putrefacto en mi mejilla. Grité y golpeé instintivamente, pero mi puño atravesó el aire vacío. Hasta entonces, había podido culpar de mi inquietante experiencia a que era un chico de ciudad nervioso con una imaginación demasiado activa. Pero ya no. Había algo muy raro en el bosque. Empecé a correr. Sabía que era mala idea moverse demasiado deprisa cuando se estaba perdido en la naturaleza, pero tenía que alejarme de aquel abrigo raído y de aquella horrible voz susurrante. El cielo se oscurecía. La ropa se me enganchaba en las ramas y tropezaba con las raíces. Tuve la extraña sensación de que el bosque se aferraba a mí, tratando de arraigarme hasta dejarme tan muerto y hueco como el árbol donde había encontrado la chaqueta de mi padre. Intenté apartar de mi mente aquel inquietante pensamiento, pero no podía negarlo, los árboles estaban tan juntos que me pareció oír la savia fluyendo bajo su corteza. El aire frío apestaba a hojas muertas y podredumbre. Justo cuando pensaba que no podría soportarlo ni un minuto más, se abrió ante mí un claro bajo el cielo abierto, casi como si estuviera destinado a mí. Lancé un grito y corrí hacia un campo de nieve estéril. Si no hubiera tropezado con la bota de montaña, nunca habría sabido que estaba allí. Al igual que la chaqueta, había sido de mi padre, su gemela yacía unos metros más adelante. Pensar en mi padre por ahí, descalzo, descubierto y solo, me produjo un escalofrío. Había cruzado la mitad del claro cuando me di cuenta de que no era un campo, estaba en medio de un pequeño estanque helado. El hielo gemía bajo mis pies mientras caminaba, y ya sabía lo que pasaría si cedía. Una zambullida repentina en aguas negras y heladas. Los dedos resbalando indefensos sobre el hielo mientras me hundía. Y tal vez, solo tal vez, unos dedos fríos que me empujarían hacia abajo. El resto de la ropa de mi padre yacía esparcida en un camino que apuntaba como una flecha al otro lado del estanque. ¿Era una señal? Y de ser así, ¿quién la había dejado? Sin nada mejor que hacer, seguí el rastro de ropa arrugada. Me detenía cada vez que oía un crujido bajo mis pies y, cuando lo hacía, hubiera jurado que oía algo que raspaba y golpeaba el hielo bajo mis pies. Una figura se perfiló en la oscuridad. Al principio pensé que era un árbol muerto,
doblado y retorcido, pero nunca había visto un árbol de aspecto tan deformado y pálido. Sus ramas gemelas parecían casi brazos, las ramitas, dedos largos y terriblemente estirados. Y lo que las cubría, era corteza o piel. Antes de que pudiera detenerme, alargué la mano para tocarlo. Un ojo se abrió en su extraña carne de corteza. Un iris azul verdoso me miró y me di cuenta de que lo reconocía, estaba mirando el ojo de mi padre. Con un sonido como de madera astillándose, la abominación que tenía delante intentó hablar, una advertencia, o tal vez un grito. El impacto me hizo caer hacia atrás, el hielo se resquebrajó bajo mi peso. El ruido hizo que lo que había bajo el hielo empezara a arañar con más rabia, y eso no fue todo, había movimiento en el bosque. Ahora, decenas de voces gritaban mi nombre, y el estanque helado empezaba a hacerse añicos de verdad. El agua helada me bañó los dedos mientras volvía a tierra firme y echaba a correr. Unas siluetas negras y harapientas me perseguían entre los árboles, incitándome a seguir, con sus dedos largos como palos rozándome apenas la piel. Me di cuenta de que no intentaban matarme, solo me perseguirían hasta que estuviera demasiado agotado para moverme. Quizá entonces los dedos de mis pies empezarían a clavarse en el duro suelo nevado. Quizá entonces mi columna se quebraría y se doblaría mientras mis brazos se alzaban hacia el cielo y mis dedos se partían en ramitas. Tal vez entonces, por fin sería tan parte del bosque como lo eran ellos. Como lo era mi padre. Las zarzas me rozaban la cara y el aire invernal me quemaba los pulmones, pero no podía permitirme parar. Pasara lo que pasara, no quería, no podía parar. Estaba a punto de desmayarme cuando me di cuenta de que algo había cambiado. El suelo bajo mis pies era llano y uniforme, y estuviera donde estuviera, estaba al aire libre. Los susurradores se habían quedado atrás, pero yo sabía que estaban allí, siguiéndome el paso en el linde del bosque. Esperando. Creí saber que los había detenido. Un par de luces, como ojos blancos brillantes, se dirigían hacia mí a una velocidad imposible. Detrás de esas luces gemelas venía una forma monstruosa dispuesta a aplastarme entre sus fauces. Era demasiado. No había forma de escapar. Me tapé los ojos y me lancé contra un banco de nieve. Solo unos segundos antes de que el camión pasara velozmente. La carretera. Por pura suerte, había vuelto a la carretera. Los dos primeros coches que pasaron no se detuvieron por mí, y no podía culparles. Allí estaba yo, pálido como un fantasma y cubierto de heridas sangrantes, de pie al borde de un bosque oscuro. Fue otro camionero el que finalmente frenó por mí y, cuando subí a su cabina, me dijo que solo lo hizo porque parecía a punto de morir de hipotermia, y no quería que eso pesara sobre su conciencia. Los lugareños, me dijo, le habían advertido que ignorara cualquier cosa extraña que viera en el tramo de carretera que pasaba por el bosque. Resultó que el camionero no estaba muy equivocado. Si no me hubiera recogido, no habría sobrevivido ni una hora más. Tenía un caso grave de congelación, además de conmoción y agotamiento. Estuve varias semanas en el hospital. Más tarde supe que las enfermeras del turno de noche odiaban que me asignaran a mí, porque gritaba mientras dormía. Al parecer, arañaba la cama y chillaba sobre cómo necesitaba hundir mis raíces en la tierra. Pero no recuerdo nada de eso. Lo único que recuerdo son los árboles, premonitorios y hambrientos, sus ramas elevándose sobre mi cabeza como una corona retorcida. Sé que no debería querer volver a ese horrible lugar, pero siento su atracción desde que salí del hospital. Los sueños son cada vez más intensos y sé que pronto dejarán de ser sueños. Me despertaré y estaré allí de verdad, rodeada de un círculo de figuras harapientas mientras hundo los pies descalzos en la tierra dulce y nutritiva del bosque. Si te está gustando, no te olvides dar me gusta y suscribirte. Subí alto en las montañas para ver el eclipse y encontré un pueblo donde la gente grita al sol. Habíamos estado conduciendo durante más de 2 horas cuando comenzó la pesadilla. El comportamiento anómalo que afectaría el área comenzó tan abruptamente como un rayo. Me sentí extraño y disociado.
Se me erizaron los vellos de los brazos mientras un olor a ozono llenaba el aire, filtrándose a través de las rejillas de ventilación en densas nubes invisibles. Estoy tan emocionada de ver esto. Gritó felizmente mi novia Alice en el asiento del pasajero. ¿Sabías que nunca he visto un eclipse solar completo antes? Miré de reojo, sintiéndome nervioso. Sin embargo, Alice no parecía afectada en lo más mínimo. Me pasé la mano por la frente, limpiando los rastros de sudor que habían comenzado a formarse allí. ¿Hueles eso?, pregunté, cambiando abruptamente el ambiente. Alice me miró, la sonrisa cayendo de su rostro en un instante. Sacudió la cabeza. No, ¿a qué huele? La miré con incredulidad. El olor a ozono era tan espeso que casi podía saborearlo en la parte posterior de mi garganta. Reprimí el impulso de vomitar. Bajé las ventanillas. La brisa disipó parte del olor, pero aún lo percibía incluso en las corrientes frescas de aire que entraban por el coche. A nuestro alrededor, las muñecas cortadas del cielo brillaban con un azul cianótico, cubriendo la tierra como una manta sofocante. Las cadenas montañosas se cernían sobre nosotros, sus picos afilados ocultos bajo nieve virgen. Planeábamos ascender a la cima del pico más alto antes de que comenzara el eclipse solar. Este lugar entero es tan vacío, dijo Alice, apartando un mechón de cabello rubio del color del platino sobre su oreja. No recuerdo la última vez que vi algo así. Sacó su teléfono. Encendió la pantalla antes de suspirar profundamente. Y no tenemos servicio en absoluto hasta aquí. Es mejor que no te lastimes. No podremos llamar para pedir ayuda. Reí nerviosamente, preguntándome si nos había echado una maldición. Eres tú quien es propensa a los accidentes, dije, empezando a relajarme ligeramente. El último rastro del desagradable olor a ozono se había disipado para entonces. El aire limpio de montaña y los paisajes majestuosos que se alzaban a nuestro alrededor hacían que el lugar pareciera una especie de país de las maravillas, alejado de los pequeños sufrimientos y agonías de la vida diaria. Después de otros 20 minutos de conducción, rodeados por todos lados de bosques oscuros llenos de pinos y sombras, vimos un letrero marrón desvaído que decía, a Mount Gladstone. 5 millas. Finalmente, exclamó triunfalmente Alice, su expresión cambiando por completo a una de emoción. Nunca he estado aquí antes, pero Caitlin me dijo que este lugar tiene la mejor vista del condado. Cuando la montaña se cernía ante nosotros como un gigante agachado, pude ver por qué. Se alzaba sobre todas las montañas circundantes, su pico blanco y afilado se elevaba hacia arriba en el cielo azul como una aguja. Escarpados acantilados de piedra marrón claro la rodeaban por todos lados. Bosques vírgenes de arce, roble y pino crecían densos y vibrantes en el suelo rocoso del monte Gladstone. Todavía tenemos 4 horas hasta que comience el eclipse, dijo Alice, mirando su teléfono celular. El pavimento terminó de repente, y la carretera se convirtió en un sendero sinuoso de huellas y piedras sueltas. Mi camioneta lo manejó fácilmente, pero avanzábamos lentamente. Unos minutos después, salimos de los bosques y la densa maleza que cubría la tierra. En el lado del conductor se alzaba un acantilado de piedras rectangulares salientes y una caída de cientos de pies a un campo de enormes piedras más abajo, si accidentalmente me desviaba del estrecho camino. En el lado del pasajero, solo había paredes lisas y verticales de granito duro. El área de estacionamiento debería estar adelante, a solo unas pocas millas, dijo emocionada Alice. Sentí olas de terror enfermizo atravesar mi estómago cuando miré por la ventana el abrupto precipicio esperando solo unos centímetros al lado de mi coche. No es que tuviera exactamente miedo a las alturas, y no tenía problemas para subir en aviones o montañas rusas, pero situaciones como esta siempre enviaban mariposas revoloteando por mi pecho y hacían que mis pies hormiguearan de ansiedad. Era la idea de alturas no seguras, la realización de que un tirón accidental del volante o un neumático reventado en el momento equivocado podría hacernos caer al abismo. ¿No estás nerviosa en este momento?, pregunté. Alice solo rió. No, confío en ti, Brian, dijo, poniendo una mano cálida en mi hombro. Su piel suave me recordó a un bebé, sin marcas ni arrugas. Aún no podía creer que una chica tan hermosa quisiera estar conmigo. Habíamos estado juntos durante 3 meses, y había sido uno de los periodos más felices que podía recordar.
La miré con amor, apartando la mirada de la carretera por un momento. De repente, sentí como si todas las llantas explotaran al mismo tiempo, y el coche comenzó a tambalearse salvajemente fuera de control, el volante girando descontroladamente en mis manos con una fuerza como la de una piedra cayendo. Alice gritó a mi lado, su voz llena de terror mortal. La camioneta casi se desvió del borde del acantilado cuando las llantas de metal se engancharon en algo y vibraron bruscamente en la dirección opuesta. El vehículo golpeó con fuerza la pared de roca del lado de Alice. Hubo un sonido torturado de metal desgarrado, la explosión de cristal. Los gritos llenaron el coche, pero no me di cuenta hasta más tarde de que habían salido de mi propia boca. Mi cabeza voló hacia adelante, golpeando con fuerza el volante. Inmediatamente saboreé la sangre salada cuando mordí mi lengua con fuerza. Mi visión se volvió blanca y el dolor como un relámpago se abrió paso por mi frente. El tiempo pareció espiralizarse en algo extraño y alienígena. Aturdido, me quedé allí, sin saber qué había sucedido. Brian. La voz de Alice resonó junto a mí, sonando amortiguada y lejana. Sentí que alguien sacudía mi brazo suavemente. Brian. ¿Me puedes escuchar? Parpadeé rápido, mi visión empezaba a volver a la normalidad. Sentí como si me estuvieran apretando la cabeza en un tornillo. Una migraña desgarradora se abrió paso a través de mi cráneo. Gruñí, levantando las manos hacia mi frente. Intenté presionar los lados de mi cabeza, como si pudiera evitar que se partiera por pura fuerza de voluntad. Después de unos momentos, el dolor disminuyó ligeramente. Inhalé profundamente y escupí sangre en el suelo. Sí, estoy bien, dije, aunque no estaba seguro de que tan cierto era eso. Aparté los dedos de mi frente, viendo que estaban cubiertos de sangre. Miré a Alice, pero aparte de un pequeño corte en su mejilla, parecía totalmente ileso. ¿Qué demonios acaba de pasar? Ella sacudió la cabeza, con incertidumbre en sus ojos. Tuvimos un accidente, dijo, mirando su teléfono celular. Intentó llamar al 911, poniéndolo junto a su oreja. Me miró con gesto sombrío y negó con la cabeza. No hay torres de telefonía celular por aquí. Tendremos que caminar para encontrar ayuda, o al menos hasta que podamos encontrar algún lugar con recepción celular. ¿Un accidente? ¿Con qué? ¿El maldito aire? Una oleada de adrenalina alejó temporalmente el dolor. Abrí la puerta de golpe, saliendo tambaleándome del vehículo. Miré hacia atrás en el camino de tierra que serpenteaba alrededor de la montaña y se perdía de vista, viendo el destello de acero. Confundido, comencé a caminar en esa dirección. Espera, gritó Alice, saltando rápidamente del vehículo y corriendo para alcanzarme. No pareces muy estable aún. Tal vez deberías sentarte. Mira esta mierda, exclamé, señalando lo que se extendía por el camino, enterrado ligeramente en la tierra. Los ojos de Alice se abrieron de par en par al verlo también. Alguien había colocado un clavo antipinchazos. Los relucientes picos de metal que se alzaban como garras aún tenían pedazos de mis llantas destrozadas atrapadas en sus puntas afiladas. Alguien está tratando de atraparnos, susurré nervioso, mirando en ambas direcciones por el camino de tierra. No tenía idea de qué hacer ahora. Estábamos en medio de la nada absoluta. Ni siquiera sabía en qué dirección ir, a menos que quisiera intentar caminar de regreso docenas de millas hasta la última gasolinera que habíamos visto. La camioneta bloqueaba el estrecho camino. Más adelante, vi un pequeño lugar de retorno de tierra que se desviaba hacia un lado. Empujé el vehículo sobre sus llantas y me detuve, cerrando las puertas con llave. Tomé mi mochila y la llené con mi botella de agua, cuchillo de mano y la pequeña cantidad de comida que teníamos en el coche, principalmente mezcla de carne y caramelos. Sabía que no duraría mucho, y el agua se acabaría aún más rápido si no encontrábamos un río o arroyo. Agarré mi navaja suiza y encendedor y los puse en mi bolsillo, solo por si acaso. ¿Hacia dónde?, preguntó Alice. Era una buena pregunta. Después de todo, este camino no solo conducía al sendero que serpenteaba hasta la cima del monte, sino que también continuaba hacia el otro lado y potencialmente tal vez la civilización.
No tenía un mapa, así que solo encogí los hombros y señalé hacia adelante. Creo que deberíamos seguir en la misma dirección, dije. La última gasolinera estaba al menos a 20 millas en esa dirección. Por lo que sabemos, podría haber una casa o otra gasolinera mucho más cerca si simplemente seguimos recto. Era una lógica débil, y sabía que estaba agarrándome a un clavo ardiendo, pero en ese momento, los clavos eran todo lo que teníamos. Alice tomó su mochila y, uno al lado del otro, comenzamos a caminar por el sinuoso camino que ascendía por las empinadas pendientes del monte. Habíamos estado caminando durante casi una hora cuando noté un olor extraño que se mecía en la brisa. Era un olor abrumador a ozono, espeso y empalagoso, justo como lo había notado antes. Casi vomité, doblando la espalda. Dios mío, ¿qué es eso?, pregunté. Es como si hubiera una fábrica química cerca o algo así. Alice solo negó con la cabeza. Desde el bosque cercano, comenzó a resonar una cacofonía de ramas que se rompían y árboles que caían a nuestro alrededor. Cuando lo escuché por primera vez, sonaba distante. Al principio, miré a Alice, preguntándome si era algún tipo de avalancha o terremoto en otra montaña cercana. «¿Es una avalancha?», grité mientras el sonido aumentaba rápidamente en ecos ensordecedores de golpes y quebraduras, dirigiéndose en nuestra dirección. Un grito depredador resonó por las montañas, lleno de poder y energía, recordándome el rugido de algún antiguo tiranosaurio rex. Sacudió el suelo y se mezcló con el ruido de destrucción que se acercaba a nosotros como una ola gigante. Alice y yo comenzamos a correr ciegamente por el camino. Ella intentó decir algo, pero no pude escucharla sobre el zumbido en mis oídos. Sea lo que estaba causando el alboroto, se desvió de nosotros y más profundamente en el bosque, inclinándose hacia arriba por la ladera de la montaña. Miré hacia atrás, viendo árboles caer y ramas chocar. En medio de este camino de destrucción, vislumbré algo masivo y alienígena. Avanzaba como una serpiente, cientos de pies de largo. Su cuerpo estaba cubierto de suaves capas de plumas rojas como la sangre que se ondulaban suavemente con la brisa. Una línea de plumas turquesas corría recta por el centro de su columna vertebral. Desde la parte superior de su cuerpo, se extendían dos enormes alas como las de un enorme dragón. Tenían vasos sanguíneos rosados que se ramificaban por toda la carne gris pálida. Las alas batieron en el aire, y la enorme serpiente emplumada voló lentamente hacia arriba, su afilada cola claveteada arrancando más árboles del suelo mientras golpeaba de un lado a otro. En cuestión de segundos, ganó velocidad, volando hacia arriba y sobre un enorme acantilado de piedra y fuera de la vista. El mundo pareció quedarse en silencio cuando la bestia desapareció, los ecos de su destrucción desvaneciéndose rápidamente en los valles de abajo. Alice había avanzado mucho más que yo. Corrí hacia ella. Se volvió hacia mí, cubierta de sudor, su piel con un aspecto blanco tiza por el terror. ¿Lo viste?, pregunté sin aliento. Ella me miró con una extraña expresión. ¿Ver qué?, dijo. Cuando empezó la avalancha, corrí. No vi nada. La miré, con la boca abierta. ¿No miraste hacia atrás hace un minuto? Había algún animal enorme que hacía que todos esos árboles cayeran. Eso no fue ninguna avalancha, dije. Suena absolutamente increíble, pero parecía una serpiente emplumada enorme. Eso es ridículo, Brian, dijo condescendientemente. ¿Estás seguro de que no sigues sufriendo por golpearte la cabeza durante el accidente? A veces ese tipo de cosas puede causar efectos secundarios extraños. ¿Qué? ¿Estás diciendo que estoy alucinando? Te digo que lo vi tan ciertamente como te veo aquí frente a mí ahora mismo. Se estaba alejando de nosotros, y no vi su cara, pero vi su cuerpo. Debe haber tenido 200 o 300 pies de largo, dije sombríamente, tratando de convencerla. Alice solo suspiró y miró hacia adelante. Deberíamos seguir adelante, dijo. Queremos salir de aquí antes del anochecer. Hace frío en las montañas en abril. Tengo mi encendedor, dije. Encenderé un fuego si es necesario. No me preocupa eso. Pero sí me preocupa quién diablos pinchó mis neumáticos y por qué hay una serpiente gigante deslizándose por las montañas. Pero en el fondo, sabía que Alice tenía razón. Independientemente de las cosas extrañas que sucedían a nuestro alrededor, necesitábamos seguir adelante.
No quería estar aquí después del anochecer, pero no porque estuviera preocupado por el frío o por quedarnos sin comida y agua. El eclipse solar está a solo un par de horas de distancia, Dijo Alice, mirando hacia su teléfono. Realmente no me importa, dije sombríamente. Saqué mi agua de la mochila y di un largo trago. Lo sostuve frente al sol y me di cuenta con creciente ansiedad de que mi agua ya casi se había acabado. ¿Por qué crees que alguien pondría clavos antipinchazos en este camino?, pregunté. El pensamiento había estado dando vueltas en mi cabeza, creciendo más fuerte e insistente. Seguía volviendo a la misma respuesta: para emboscar, secuestrar o posiblemente quitarnos el aliento de vida. Los oscuros bosques comenzaban a sentirse más siniestros, las sombras más profundas y oscuras. Mantuve mi cabeza en constante movimiento, buscando constantemente cualquier señal de que nos estaban siguiendo. Probablemente solo sean niños o adolescentes divirtiéndose, dijo Alice, levantando una ceja perfectamente depilada. Quiero decir, ¿quién más haría algo tan peligroso y estúpido? Alguien que quiera robar o secuestrar a alguien, o tal vez un asesino en serie buscando víctimas, respondí, sintiéndome enfermo. Había sacado mi cuchillo de mano de mi mochila y ahora lo sujetaba firmemente en mi mano, los nudillos blancos. Me sentía mejor solo sosteniéndolo, aunque sabía que probablemente no serviría de nada contra alguien con un arma de fuego, y que no haría absolutamente nada contra esa enorme serpiente si volvía. Miré hacia el bosque que se extendía por la ladera de la montaña. Detrás de un grupo cercano de arbustos, una cara pálida asomó, algo que parecía en su mayoría, pero no completamente, humana. Tenía la piel blanca como el hueso y pupilas hendidas en sus ojos amarillos brillantes. Su rostro sin pelo se dividió en una sonrisa. 2 colmillos de obsidiana se deslizaron como los dientes de una serpiente de cascabel. Me detuve en seco, tartamudeando y señalando. Alice me miró. Siguió mi dedo y se congeló como un ciervo en los faros. La criatura siseó mientras atravesaba los arbustos, su mandíbula se desencajaba y se adelantaba como la de una serpiente. Sus colmillos negros parecían afilados como agujas. Su siseo se convirtió en un gorgoteo. En los árboles detrás de ella, vi más movimiento, más rostros pálidos que se alzaban, sus pupilas hendidas irradiando hambre y sed de sangre. ¡Corre!, grité, corriendo por el camino sin mirar atrás para ver si Alice me seguía. A mi izquierda había un precipicio que debía tener 1000 pies de caída hasta un río murmurante mucho más abajo. La única escapatoria posible era hacia adelante. Ya estaba exhausto por mi larga caminata, pero me empujé hacia adelante con todas mis fuerzas hasta que mi cabeza latía y mi visión se volvía blanca. Me sentía listo para colapsar. Escuché un ruido desde un denso grupo de arbustos más adelante. Traté de pasar junto a él lo más rápido posible. Vi una cabeza puntiaguda y reptiliana salir de las hojas, la piel blanca como el hueso se resquebrajaba mientras su boca sin labios se dividía en una amplia sonrisa. Sus colmillos giraban, rodeados de docenas de dientes negros más pequeños en forma de agujas. Saltó hacia mí, su cuerpo blanco escamoso volando por el aire. Sentí sus garras afiladas rasgar mi pecho mientras me derribaba al suelo. Pateando y maldiciendo, intenté llevar el cuchillo de mano hacia el pecho de la criatura, pero agarró mi cabeza y la golpeó con fuerza contra el camino de tierra. Mi sien se estrelló contra una roca con un crujido de hueso. Mis oídos sonaron mientras el mundo estallaba en la oscuridad. Todo giraba a mi alrededor, y luego caía en la nada eterna. Desperté de repente, la migraña en mi cabeza tan intensa que sentía como si torrentes de lava estuvieran quemando su camino a través de mi cráneo. Gruñí, parpadeando rápidamente. La luz del sol que se filtraba desde el cielo me hacía sentir débil y nauseabundo. Me giré, sintiendo náuseas, pero mi estómago no tenía nada más que agua. Terminé vomitando agua con rayas rosadas de lo que un líquido rojo. Levanté la cabeza, mirando a mi alrededor. Bienvenido al infierno, amigo. Dijo un hombre de mediana edad con una cara como la de un bulldog desde unos pocos metros a mi derecha. Miré hacia él, viendo que estaba atado con bobinas de cuerda a un banco de madera tosco. Me di cuenta de que yo estaba situado de la misma manera. Mis manos y pies estaban fuertemente atados.
intenté moverlos para liberarme sin éxito. Docenas de personas más estaban situadas en una fila que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cada una de ellas atada a su propia mesa primitiva de tablas rugosas. Miré hacia mi izquierda, esperando ver a Alice, pero ella no estaba allí. Era una mujer mayor con un enorme moretón morado sobre su sien izquierda. Sus ojos oscuros parpadearon mientras me miraba con horror. Había más personas atadas en ese lado también, todas ellas moviendo la cabeza y mirando a su alrededor con ojos muertos y expresiones de horror. ¿También te atraparon?, preguntó la anciana con una voz débil y tensa. Sus ojos parecían distantes, como si ya estuviera al otro lado del velo y no existiera más en su cuerpo físico. ¿Dónde estamos?, pregunté. ¿Qué está pasando? Estás en el pueblo de Nocturno, dijo el hombre a mi derecha, su rostro gordo temblando de miedo. Por lo que he averiguado mientras he sido prisionero aquí, esas criaturas adoran al dios serpiente, que solo sale durante el eclipse solar. Aparentemente lo alimentan, y a cambio, él les permite beber su sangre, lo que los hace inmortales. No son criaturas. Esas son personas. La miré con escepticismo. Si la situación no fuera tan grave, incluso podría haberme reído. ¿Esas son personas?, dije sarcásticamente. ¿Con los ojos hundidos y las lenguas bífidas y los colmillos que salen como los de una serpiente de cascabel? No estoy seguro de que nuestra definición de personas sea la misma cosa. La mujer solo sacudió la cabeza. No entiendes. Cuando beben la sangre de la serpiente, cambian. Comenzaron como tú y yo. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor, dándome cuenta de que estábamos situados en lo que parecía ser un pueblo abandonado cortado en el bosque cerca de la cima del monte. En el centro, había una iglesia cuyas paredes tenían tantos agujeros que me recordaban a un queso suizo. El exterior podría haber sido blanco en algún momento, pero se había vuelto gris con el tiempo. Enredaderas y manchas de moho oscuro crecían sobre sus paredes de madera. Casas de 2 y 3 pisos estaban dispersas al azar a nuestro alrededor. Los árboles crecían a través de las paredes de muchas de ellas, sus ramas y raíces entrelazándose con las estructuras en ruinas. Todos los vidrios de las ventanas habían sido destrozados hace mucho y convertidos en polvo. Muchos de los techos se habían derrumbado hacia adentro. Nidos de pájaros y manchas de suciedad cubrían el exterior. Junto a las estructuras en ruinas había lo que parecían ser cientos de coches. Algunos eran aparentemente nuevos, y otros estaban tan oxidados y antiguos que ni siquiera podía distinguir la marca o el modelo. Todos tenían neumáticos desgarrados. ¿Nocturno? Pregunté. ¿Estas personas realmente viven aquí? Parece que todo este pueblo está a punto de caer en la tierra. Traté de pensar, de formular algún tipo de plan. No tenía idea de cómo podría escapar de esta situación aparentemente desesperada. Luego sentí un bulto en mi bolsillo, recordando de repente la navaja suiza que había puesto allí. Luché con la cuerda, moviendo mis manos lo más cerca posible. Después de mucho esfuerzo, logré sacar la navaja suiza. El cielo había comenzado a oscurecerse. Con horror, miré hacia arriba, dándome cuenta de que el eclipse solar había comenzado. La luna se comió lentamente al sol, y la serpiente emplumada pronto estaría aquí para beber nuestra sangre en celebración. Docenas de las criaturas transformadas en serpientes se filtraron fuera de las casas en ruinas, la iglesia y el bosque circundante mientras el eclipse progresaba rápidamente. Se movieron hacia nosotros en círculo. Entre la multitud de monstruos, vi a algunas personas normales con ojos vidriosos y expresiones vacías de verdaderos creyentes. Una de ellas era Alice. Sostenía la mano de una de las abominaciones, sus garras afiladas envueltas en sus suaves dedos. Cuando me vio mirando en su dirección, sonrió. El encanto superficial y el carisma habían desaparecido ahora, revelando la determinación psicopática fría debajo. Este es mi padre, dijo a modo de explicación, mirando a la abominación con claro amor y adoración. Él siempre me dijo que me uniría a los elegidos, que sería capaz de beber la sangre de Kukulkan. Solo necesitaba traer mi propio sacrificio para el dios. Así que gracias, Brian.
Tu muerte me permitirá ascender a la inmortalidad, a la eternidad, al interminable desfile de eclipses y festines que seguirán. Estaba demasiado atónito para hablar. Mis dientes castañeteaban de terror. Pero no tuve tiempo de pensarlo mucho, porque en ese momento, los árboles del bosque cercano comenzaron a caer con estrépito. Un abrumador olor a ozono llenó el aire, marcando la llegada de la extraña bestia. Escuché un rugido antiguo y depredador que se abrió paso a través de las montañas como un trueno, y luego el cuerpo de la serpiente emplumada apareció a través de un parche de árboles. Sus plumas rojas brillaban en la brisa de la montaña mientras batía el aire con sus alas. Rápidamente pasé mi pequeña navaja suiza sobre la cuerda, tratando de cortar para tener mis manos libres, pero la cuerda era gruesa y la navaja estaba desafilada. Era lento, y bajo el estrés del momento y el lamento de Kukulcán, se me hizo difícil pensar. A medida que el eclipse se acercaba a su clímax, las criaturas transformadas en serpientes levantaron la cabeza al cielo. Su siseo se hizo más fuerte a medida que muchas voces se mezclaban, hasta que se convirtió en un grito de lamento. Como si fueran llamados por el lamento de sus muchos seguidores, Kukulcán irrumpió a través del borde del bosque. Tenía ojos como pozos de llama líquida en su enorme y monstruoso rostro. 2 agujeros de nariz como los de una serpiente estaban situados en el centro de su rostro. Su mandíbula se desencajó, mostrando cientos de dientes afilados que brillaban como ópalo. Dentro de esa boca abierta, en lugar de una lengua, vi un rostro humano sin pelo y gritando con ojos negros. El rostro oculto dentro de la boca de Kukulcán irradiaba pura locura y agonía, y me pregunté si esta era la verdadera cara del dios serpiente, la cara que había vivido a través de incontables eones y había visto millones de eclipses. La serpiente emplumada se abalanzó sobre el más cercano de los más de 40 personas atadas a tablas de madera en forma de toscas mesas de sacrificio. Mordió sus relucientes colmillos opalescentes juntos con un sonido como un disparo. Luego cerró cuidadosamente su enorme boca sobre la primera de las víctimas, una joven que gritaba de terror mientras los dientes se cerraban alrededor de ella como una trampa para osos. El líquido rojo explotó de su cuerpo, cubriendo el rostro pálido y sin pelo dentro de la boca de la serpiente con manchas de color rojo vivo. El rostro se retorció en un grito silencioso, recordándome a una especie de monstruoso bebé sin ojos. Su boca sin dientes se abrió, hambrienta y esperando. Kukulcán bebió con un desagradable sonido de succión. Mientras sus dientes perforaban sus órganos vitales, dejó que el cálido fluido carmesí fluyera hacia su boca hambrienta. Para este punto, casi había logrado liberar mis manos. Entré en pánico, corté tan rápido como pude, cortando accidentalmente una profunda herida en mi mano derecha, pero mi adrenalina estaba tan alta que apenas lo sentía. Finalmente, con un torrente de esperanza tan poderoso que sentí que mi corazón podría explotar, sentí que la cuerda cedía. Me incorporé y comencé a cortar la cuerda que me ataba las piernas mientras Kukulcán se acercaba, festejando con la próxima de las víctimas. Las abominaciones de serpiente se habían reunido lentamente alrededor del largo cuerpo del dios serpiente. Mientras sus colmillos sobresalían como navajas, los vi morder profundamente en la carne del dios y beber el líquido negro que brotaba de las muchas heridas. El sol parpadeaba en lo alto como un cometa moribundo mientras el eclipse alcanzaba su punto máximo. La cuerda que sostenía mis piernas cedió y me levanté. Un pánico animal se abrió paso a través de mi pecho cuando miré hacia atrás, preguntándome si Kukulcán vería a uno de sus tributos escapar y nos perseguiría. Pero el dios serpiente estaba distraído por su festín líquido rojo fresco. El eclipse había alcanzado su cenit en este punto, y el mundo se había oscurecido. Las estrellas salieron, centelleando como fragmentos de hielo blanco en el vacío infinito. Los lamentos de los moribundos y los prontos a morir resonaron como los gritos de los condenados desde el infierno. Corrí hacia el bosque. Estaba casi allí cuando Ali salió de detrás de un árbol, sosteniendo un gran cuchillo plegable en su mano. Sus ojos parecían tan fríos como el espacio vacío, tan oscuros y sin vida como un agujero negro. No irás a ningún lado. Siseó entre dientes. El dios debe saciar su sed. Corrió hacia mí con el cuchillo levantado alto. Instintivamente, extendí la navaja suiza frente a mí, acertándole directamente en el cuello. Dio un grito como un conejo estrangulado. Con el último de sus fuerzas, balanceó la hoja malvada hacia mi brazo. Con un dolor ardiente, sentí cómo cortaba profundamente la piel y el músculo.
Cálidos ríos de sangre fluían por mi brazo, dejando gotas rubíes detrás de mí en el suelo del oscuro bosque. Alice se derrumbó al suelo, convulsionando. Agarró su garganta, sus ojos acusadores y llenos de un odio frío y furioso. Corrí más allá, alejándome de ella. Se ahogaba con su propio fluido mientras burbujeaba y espumaba a través del agujero abierto. Los gritos de los moribundos y los rugidos predadores del dios serpiente me siguieron por el costado del monte mientras corría en pánico, aún aturdido y desasociado, mi cabeza aún gritando con una migraña ardiente por las muchas heridas que había sufrido ese día. Terminé encontrando el camino de tierra y lo seguí en la dirección en la que había venido. Caminé todo lo que pude ese día hasta que cayó la noche. Quería poner la mayor distancia posible entre mí y el monte. Esa noche hice una fogata en el bosque y mantuve una vigilancia constante. Pensé que vislumbraba rostros pálidos con pupilas hendidas asomándose entre los arbustos, pero cada vez que miraba, no veía nada. Tal vez fuera simplemente mi mente agotada por el estrés y el trauma. Tal vez. Al día siguiente, terminé llegando a una gasolinera. Me sentí como un hombre muriendo de sed en el desierto que llega a un oasis. Con agradecimiento, levanté la vista hacia el sol y el cielo, contento de ver su luz ardiente. En ese momento, esperaba no volver a ver otro eclipse solar nunca más. Gracias por mirar, asegúrate de suscribirte y presionar el botón me gusta para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. También puedes ver más historias de terror aquí mismo.